Ese letrero no es una ley, la ley es buena. No, no es una ley en este edificio. Es ridículo siquiera decirlo. ¿Qué le falta al vestíbulo de una comisaría para tener las características necesarias de un espacio público? Porque están abiertos las 24 horas del día en su mayoría. Cualquiera es libre de entrar y hacer lo que quiera hacer, libre de irse. Suena bastante público. Individuos como el señor Reyes violan la prohibición del NIPD de grabar en los vestíbulos de las comisarías. La respuesta es no. ¿Cuál es el problema que el legislador pretendía abordar con la ley? La legislatura estaba tratando de abordar el problema de la falta de acceso de los civiles a pruebas de mala conducta policial. Y la mala conducta policial puede ocurrir en el vestíbulo de una comisaría, así como en las calles. En febrero, el oficial Karen McFadden fue acusado formalmente por el fiscal del distrito de Brooklyn por una agresión en el vestíbulo de una comisaría, cuya única evidencia fue la grabación que le hizo un civil en ese vestíbulo. Si no queremos depender de la autoridad para imponer restricciones de propiedad como propietarias de un terreno, ¿pierdes? ¿Por qué no podría ser el vestíbulo de una comisaría un área pública? Tal vez estoy ahí para reportar mi teléfono robado y estoy viendo algún arresto que me parece problemático y quiero grabarlo. ¿Por qué eso no cumpliría con la intención de la legislatura? El siguiente caso en el calendario es Reyes contra la ciudad de Nueva York. Con el permiso del tribunal Chase Mechanic para la ciudad de Nueva York, me gustaría reservar 4 minutos para la réplica, por favor. Sí. La pregunta ante este tribunal es si las leyes estatal y municipal sobre el derecho a grabar permiten a individuos como el señor Reyes violar la prohibición del NIPD de grabar en los vestíbulos de las comisarías, lo que potencialmente crearía un registro audiovisual permanente de los rostros, identidades y conversaciones de los miembros del público mientras buscan asistencia policial en algunos de sus momentos más vulnerables. La respuesta es no. El NIPD ejerció su autoridad legal como propietario para prohibir las grabaciones en la ciudad. Déjame preguntarte esto. Empecemos con la primera parte de la manera en que normalmente analizaríamos este tipo de cuestiones. ¿Son el ley y el código administrativo ambiguos o no ambiguos en cuanto a la ubicación? En cuanto a la ubicación, son ambiguos respecto a la ubicación y, más importante aún, son ambiguos respecto al posible conflicto entre los derechos de propiedad ejercidos en un lugar específico. Bueno, no, ese es tu argumento. Así que dices que son ambiguos porque no está claro dónde se aplican. ¿Eso es correcto? Yo diría que eso es correcto, no está claro dónde se aplican. Entonces, pasamos a la historia legislativa porque así funcionan nuestras reglas. Si es ambiguo, seguimos con la historia legislativa. ¿Por qué no te enfocas en eso un momento? Así que creo que la historia legislativa nos dice 3 cosas bastante claras. 1, el problema predominante en el que se enfocaban los legisladores en el ayuntamiento y la legislatura estatal era con los oficiales que ejercían una función puramente de aplicación de la ley. En lugares donde no había restricciones de propiedad, que prohibieran grabar, siendo el ejemplo paradigmático las aceras y los parques, pero también podrían existir otros ejemplos. Por supuesto, se sintieron conmovidos por el horrible asesinato de George Floyd, que fue grabado en una acera pública. Bueno, básicamente dijeron que era un área pública. Entonces, ¿por qué no podría ser el vestíbulo de una comisaría de policía un área pública? Tal vez estoy ahí para reportar que me robaron el teléfono y estoy viendo algún arresto que me parece problemático y quiero grabarlo. ¿Por qué eso no cumpliría con la intención de la legislatura? Tengo algunas reacciones a eso. Primero, creo que es útil comenzar a responder su pregunta retrocediendo un poco para recordar qué es lo que buscamos cuando revisamos esta historia legislativa. Buscamos una declaración clara, específica y sin ambigüedades para anular las restricciones de propiedad preexistentes. Así que creo que es relevante con respecto a la pregunta de su señoría lo que dijo el segundo circuito. Pero creo que usted ha asumido que hay restricciones de propiedad. La pregunta era que es un espacio público, es un vestíbulo público. Bueno, hay restricciones de propiedad en áreas públicas que los propietarios públicos y privados pueden ejercer. Sí. Pero la legislatura pudo haber decidido reemplazarlas con la ley. Esa es la pregunta. Es un argumento circular. Pero ese pudo haber, creo, es el meollo del asunto. Cuando aplicamos el canon incorrectamente como lo hizo la Corte en Ezra Sons, como lo hizo la Corte en Business. ¿Necesito que prevalezcan las restricciones de propiedad? Si no queremos depender de la, ya sabes, autoridad para imponer restricciones de propiedad como propietaria, ¿pierdes?
Ese es nuestro principal argumento. No creo que necesariamente perdamos porque también quedó claro en la historia legislativa que las legislaturas pretendían codificar lo que entendían como un derecho de la primera enmienda. Sin embargo, nuestro principal lo sé. Pero si pudieras decirme por un minuto, ¿cuál es tu opinión respecto a los indicios de la intención legislativa si dejamos de lado el argumento de las restricciones de propiedad por un momento? Así que creo que una de las cosas más claras que se desprenden de la historia legislativa es que los legisladores de la ciudad y el estado entendían que estaban codificando un derecho de la primera enmienda que hasta ese momento había sido reconocido en otros circuitos, pero que aún no se había establecido claramente en el segundo circuito. En otras palabras, los lugares públicos tradicionales, ¿verdad? Así que los diferentes circuitos habían tomado enfoques distintos, pero donde se habían reconocido esos derechos eran todos lo que hemos llamado espacios públicos por excelencia. No había ninguna indicación de que las legislaturas pretendieran codificar un derecho a grabar en video hasta entonces no reconocido y sin precedentes. Ya sea dentro de una comisaría de policía donde el NIPD había prohibido tal grabación o para permitir la grabación de las fuerzas del orden. Limitándolo a esta idea de espacios públicos, ¿qué es lo que le falta al vestíbulo de una estación de policía para tener las características necesarias de un espacio público? Porque están abiertas las 24 horas del día en su mayoría. Cualquiera es libre de entrar y hacer lo que quiera, libre de irse. Parece bastante público. Bueno, esto nos lleva de vuelta a nuestro argumento. Lo que hace diferente a las estaciones de policía es que el dueño de la estación de policía ha ejercido autoridad legal para prohibir que los miembros del público que están en esa propiedad filmen. Así que nuestro argumento realmente no es ninguno. Si existe una ley que, como reconoces, está destinada a permitir la grabación en público de la actividad policial, ¿qué mejor lugar para encontrar actividad policial que en el vestíbulo público de una estación? De nuevo, creo que es notable que los legisladores casi con certeza estaban al tanto de esta política durante años antes de que se promulgaran las leyes. Nadie en los antecedentes legislativos de la época dijo que la política de la comisaría era algo que las leyes del derecho a grabar estaban aboliendo. Nadie mencionó ninguna situación en la que algún tipo de propietario en la historia legislativa contemporánea hubiera cometido allanamiento. Así que se asume que la legislatura estaba al tanto de la política que prohibía grabar en esos espacios. Y si hubieran tenido la intención de eliminar eso, uno esperaría, supongo que ese es su argumento, ver al menos alguna indicación en la historia legislativa de que eso era una de las cosas que estaban tratando de abordar. Creo que eso es exactamente correcto. ¿Por qué no simplemente decir calles públicas? Porque no se limita solo a las calles públicas. ¿Qué más está incluido? En cualquier lugar donde no haya restricción del propietario que prohíba grabar. ¿Eso es lo que dice? No es lo que dice. Está bien. Entonces, ¿qué otra cosa cumple con este requisito? Son las calles. ¿Qué más? Podría ser dentro de la propia casa de una persona. Calles, parques. Y así sucesivamente. Podría ser dentro de la propia casa de una persona, que es un área no abierta al público. Podría ser cuando una persona está en la casa de otra persona y esa persona no le ha prohibido grabar. Sí, eso es porque las personas han dado su consentimiento, así que realmente no entiendo este argumento. Y ese consentimiento supone ejercer las restricciones pertinentes derivadas del derecho de propiedad. Pero en cambio, si se está llevando a cabo una actividad policial en un domicilio particular y el dueño o inquilino de esa casa privada no quiere que se filme la actividad policial. Pero los antecedentes legislativos es clara, ese no era el problema que intentaban abordar. Correcto, ese no es el problema. Te estoy pidiendo que fundamentes esto en esos antecedentes legislativos. Bueno, es un argumento. Creo que empezaste diciendo que tal vez te malinterpreté, que los antecedentes legislativos se enfocan en 3 problemas. ¿O te escuché mal al principio? Dije que 3 cosas estaban claras de... Bien, entonces vamos a las 3 cosas. Pero yo de alguna manera ya las mencioné. Primero, se enfocaron en lugares donde no había restricciones de propiedad relevantes, siendo el ejemplo paradigmático el que se está cuestionando. ¿Dónde encuentro eso en los antecedentes legislativos? Puedes encontrarlo en el informe del CCRB de 2017, que fue citado por el informe del Comité de Seguridad Pública de 2020. Y ahí desde las páginas 24 a 30 presentan numerosos ejemplos que el CCRB consideró problemáticos.
Puedes encontrarlo en muchos de los comentarios en la Asamblea por Perry, miembro de la Asamblea, quien afirmó una y otra vez, invocando que el ejemplo por excelencia de dónde se ejercería y necesitaría proteger este derecho sería en las calles públicas. Otros miembros de la Asamblea, por ejemplo Walker, miembro de la Asamblea, discutieron una situación donde supuestamente un oficial de policía había sido disciplinado después de ser grabado interactuando con manifestantes afuera del Barclays Center. O sea, de esto trata la legislación. Y de nuevo, todas estas son calles públicas, ¿no es así? Correcto. Correcto. Y en eso es en lo que se enfocaba la legislatura. ¿En las calles públicas? Es en los parques públicos, ese tipo de áreas públicas. En el informe de la CCRB también se mencionó un caso de oficiales siendo grabados dentro de un área común de un edificio residencial. Y a menos que el edificio residencial tuviera alguna regla extraña que prohibiera a las personas grabar a la policía en esas áreas comunes, eso encajaría dentro de nuestra teoría. La legislatura también ha hablado sobre el incidente de Rodney King. El incidente de Rodney King fue grabado por una persona que estaba filmando desde su propia casa, que no es un área accesible al público. El criterio relevante según nuestro... Interpretaciones que no tienes que darle a alguien el derecho de grabar en su casa. No, pero puedes negar ese derecho. Puedes decir que no quiero que grabes lo que está pasando aquí. Y hemos dado ejemplo tras ejemplo en nuestro escrito donde en hospitales. Pero una casa privada es completamente privada. No es como un vestíbulo público. No es lo mismo. No hay una base textual para distinguir entre un área privada y un área pública. La manera en que llegas a nuestra interpretación de la ley es aplicando el canon de no derogación al texto. Y señalaré que nuestra interpretación ofrece un criterio estable que responde a otras preguntas sobre dónde se aplicaría este derecho en otros contextos. ¿Qué hay de un parque público que es propiedad de la ciudad? Así que creo que en un parque que es propiedad de la ciudad, ese sería un lugar donde... ¿Se puede prohibir grabar ahí? Así que casi seguro que no. ¿Por qué no? Según nuestra regla, los derechos de propiedad deben ejercerse legalmente. Creo que habría serias vulnerabilidades constitucionales si la ciudad lo hiciera. Incluso si fuera neutral en cuanto al contenido, lo permitiste, lo aplicaste sin importar cuál fuera la conducta. Eso sería como el caso de Glick, que fue uno de los casos que la legislatura citó en la ciudad y en el recinto estatal. ¿Y qué hay del metro? Entonces, de nuevo, el metro es un lugar donde hay mucho tráfico de personas y ya sea que se caractericen como foros públicos o no públicos. ¿Puedes o no puedes? ¿Podrías o no podrías? Yo no podría. Creo que no podría pensar. Grabando en el metro. No se me ocurre una manera en que nuestra interpretación permitiera eso. Bien, entonces, ¿por qué los metros son diferentes de, ya sabes, una estación de policía muy concurrida que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Porque el análisis constitucional sería diferente en un metro. Si ves la decisión del Tribunal de Distrito en nuestro caso, el Tribunal de Distrito identificó una razón tras otra del por qué. Grabar en una comisaría de policía, incluso si no es un foro público, superaría el umbral de razonabilidad con el propósito de proteger a las personas que vienen a grabar a la policía. Esas consideraciones, incluso si el metro se caracterizara como un lugar no público. No es una función de tus derechos como propietario. ¿Estás diciendo que es una función del marco constitucional? Tienen que ser derechos de propiedad ejercidos legalmente. Así que ahí es potencialmente una consecuencia de consideraciones constitucionales. Pero como hemos expresado la regla en nuestro escrito, cuando hay derechos de propiedad ejercidos legalmente, esos derechos de propiedad no son reemplazados por los derechos estatutarios. ¿Qué hay de un campus de Sony? Sería la misma respuesta que para un metro. Creo que habría una vulnerabilidad constitucional seria. Entonces, ¿puedes limitar las grabaciones en un campus aunque el público esté invitado a recorrer diferentes áreas del mismo? No, su señoría, ese no es mi argumento. Al contrario, creo que eso sería muy cuestionable desde el punto de vista constitucional. Entonces, si puedo deducir algo de sus respuestas a estos hipotéticos, parece que aunque estos espacios podrían considerarse espacios públicos, incluyendo los vestíbulos de las estaciones de policía, obviamente entran en juego derechos de propiedad. Ha estado hablando de eso, pero algo relacionado con la seguridad, supongo, y la protección que de alguna manera saca estos espacios del alcance de este estatuto. ¿Es correcto? Permítame explicarlo, claro. Potencialmente entra en juego cuando se realiza el análisis constitucional para determinar si los derechos se ejercieron correctamente, si se ejercieron legalmente.
Así que las consideraciones de seguridad y protección influyen en si la prohibición es razonable bajo prácticamente cualquier tipo de escrutinio constitucional. Si la restricción es inconstitucional, entonces ante los ojos de la ley carece de validez. Ahora, no hay conflicto entre los derechos de propiedad y los derechos estatutarios, porque los derechos de propiedad son inconstitucionales. Se han eliminado como probablemente ocurriría en una situación como el metro o en un campus abierto de SUNY. Las estaciones de policía son diferentes. Y fue la conclusión del Tribunal de Distrito en este caso que las restricciones de grabación y que no había una probabilidad sustancial de éxito en la demanda de la primera enmienda con respecto a las grabaciones en las estaciones de policía. Hay víctimas de delitos, hay personas que buscan registrarse como informantes confidenciales que podrían sentirse intimidadas de entrar a la estación de policía si saben que cualquier cantidad de personas podría acampar en el vestíbulo y ponerles un teléfono con cámara en la cara. Pueden grabar desde afuera, pero en cuanto al efecto intimidatorio. Pero como señaló el Tribunal de Distrito, una persona grabando desde afuera no podría captar las conversaciones que las personas tienen cuando relatan a la policía lo que les ocurrió o presenciaron. Estoy teniendo un poco de dificultad porque en algún momento pensé que estábamos discutiendo cómo interpretar el estatuto y muchas de sus respuestas han sido sobre lo que requiere la Constitución. Y al menos una forma de interpretar lo que ha estado diciendo es que el estatuto prohibiría muchas cosas, pero algunas de esas cosas están protegidas por la Constitución y por lo tanto parte del estatuto es parcialmente inválido. O que no podemos interpretar el estatuto de esa manera, así que tenemos que limitarlo a los límites constitucionales o algo así. De nuevo, la regla es que el derecho estatutario no reemplaza el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad. El ejercicio legítimo es un término fundamental que potencialmente podría incluir derechos constitucionales. Eso depende, supongo, como te preguntaron al principio. Eso depende de que estemos de acuerdo con usted en que estos son derechos de propiedad en el sentido convencional y no derechos estatutarios. Muchos de los casos que mencionas parecen ser casos en los que había una ley involucrada que proporcionaba la autorización para que el gobierno hiciera algo o no hiciera algo. No un derecho de propiedad del common law. Su señoría, por supuesto, se está refiriendo a la ley penal, y sí, en la mayoría de las situaciones. En la mayoría de los casos, pero incluso, ya sabes, Central Park está cerrado después de cierta hora, por la noche, nominalmente al menos, creo que a las 11 o a la medianoche, algo así, y eso no es conforme a la ley penal, creo. Así que la autoridad de parques tiene la capacidad de regular el comportamiento en los parques hasta cierto punto. Veo mi tiempo, sí. Creo que el caso Martínez, que es un caso de un tribunal inferior, pero mis colegas del otro lado lo respaldaron como una declaración precisa de la ley de Nueva York, creo que explica cómo la ley penal se basa y se legisla sobre el trasfondo del derecho consuetudinario. Los derechos de propiedad para entender quién es un propietario y qué puede hacer un propietario. Y ese caso involucró una comisaría de policía. Gracias. Con la venia del tribunal, Andrew Case del Tino Justice Pro-Def, me acompaña mi colega Namrata Somayajula en representación del demandado Jean Paul Reyes. La pregunta certificada se puede dividir en tres partes. Primero, en ausencia de cualquier intento de regularlas, el derecho a grabar cubre en principio los vestíbulos públicos de las comisarías de policía. Segundo, si es así, ¿puede el Departamento de Policía de Nueva York usar la ley sobre entrada no autorizada y el derecho de exclusión del common law para prohibir la grabación en esos espacios? Y tercero, que mi oponente no abordó. ¿Dónde está definido en la ley? ¿Qué cosa? ¿Dónde se define específicamente en qué lugares tienen derecho a grabar? La ley proporciona un lenguaje amplio y específico. Las personas que no están bajo arresto tienen derecho a grabar. No dice en un lugar u otro. ¿Entonces es ambiguo? Bueno, en la medida en que sea ambiguo, la interpretación del Departamento de Policía de Nueva York, cuando emitieron su política, es que el derecho a observar y grabar legalmente la actividad policial se extiende a las personas en lugares públicos como calles, parques, banquetas, así como en propiedad privada en la que la persona tenga derecho legal a estar presente, como edificios, vestíbulos, lugares de trabajo y la propiedad propia de las personas. La interpretación sería, si tienes el derecho de estar ahí, para empezar, entonces tienes el derecho de grabar ahí. No creo que realmente haya ninguna duda sobre eso. Si el Departamento de Policía no ejerciera esta supuesta regla, podrías grabar en las comisarías. Bueno. ¿Cuál es la historia legislativa? ¿Cuál es el problema que la legislatura pretendía abordar con la ley? La legislatura estaba tratando de abordar el problema de la falta de acceso de los civiles a pruebas de mala conducta policial.
Y la mala conducta policial puede ocurrir en el vestíbulo de una comisaría, así como en las calles. Tan solo en febrero, el oficial Coran McFadden fue arrestado por la Brooklyn. Fue acusado formalmente por el fiscal de distrito de Brooklyn por una agresión en el vestíbulo de una comisaría, cuya única prueba era la grabación de un civil en ese vestíbulo. En el escrito de Legal Aid, viste a Patricia Rodney, una abuela de 62 años que estaba en el vestíbulo de una comisaría tratando de obtener... ¿Y qué hay del interior de una casa privada? Dentro de una casa privada tienes derechos de propiedad privada, y esa es una de las cosas. Pero el texto no dice eso. No, el texto dice que si tienes el derecho legal de estar dentro de una casa privada, entonces puedes grabar en esa propiedad. ¿Y qué pasa con un hospital público? Entonces, si tienes el derecho de estar en un lugar dentro de un hospital público, tienes el derecho de grabar. Y todas estas regulaciones. ¿Crees que hay preocupaciones de privacidad que puedan surgir en el contexto de un hospital público que el legislador pretendía superar con esta ley? Creo que hay dos respuestas para eso. Primero que nada, cuando hablas del vestíbulo público del hospital, el área de admisión, antes de que las personas tengan cualquier restricción, es diferente. Y en segundo lugar, hay una razón. ¿Por qué? ¿Por qué eso es diferente? Bueno, porque puedes restringir que alguien grabe si puedes restringirle la entrada. Si el hospital tiene pasillos de acceso público y áreas de espera dentro del edificio... Sí, y podrías grabar. ¿Por qué no pueden tener una política que diga que no se permite grabar en la propiedad del hospital? Bueno, esa política, porque si es un hospital privado... Público, estamos preguntando por los hospitales públicos. Entonces un hospital público, entonces estarían regidos por Leonard, así como esto está regido por Leonard. Y este tribunal en Leonard sostuvo. Sí, pero ¿no permiten las leyes solo la grabación de actividades de las fuerzas del orden? ¿No puedes simplemente estar en un hospital público y grabar cualquier cosa que veas? No, por supuesto, la grabación habría sido. Se trata de actividades de las fuerzas del orden, ¿correcto? Si estás caminando por el hospital, ahí no hay fuerzas del orden. Esta regla no ayuda. Aplicar. ¿Cuál es esa actividad de las fuerzas del orden? ¿Y si hay policías en el vestíbulo, puedes grabarlos? Sí. Entonces, ¿qué pasa si hay una amenaza, tal vez por un procedimiento en particular que se está llevando a cabo en esta instalación y tienes a la policía en el vestíbulo? Entonces, ¿podrías grabar eso? Sí, puedes grabar a la policía en el vestíbulo, así que sí puedes. ¿Y si estoy visitando a un paciente en la UCI de un hospital que tiene una política de no grabar dentro de la UCI, pero hay otro paciente justo al lado en la UCI que está bajo custodia policial, ¿puedo grabar eso? Bueno, ya pasaste una zona restringida una vez que estás en la UCI. Entiendo eso. Las puertas ya están aseguradas en ese punto. Y para llegar con el juez... Pero lo siento, pero estoy ahí legalmente. Las restricciones sobre los derechos de propiedad dependen de si el propietario es el gobierno y obviamente no hay impacto en los propietarios privados y la gente puede sacar a otros de propiedades privadas. Pero ahí son significativas. Creo que las preocupaciones que estás escuchando son porque hay instalaciones públicas importantes en la ciudad. Así que creo que la pregunta es, no sé si una UCI tiene acceso restringido o no, pero supongamos que hay un área de un hospital público que no necesita acceso restringido. Entonces, por ejemplo, tomemos una sala de quimioterapia y hay alguien ahí bajo la supervisión de un oficial de policía por la razón que sea y yo entro para recibir quimioterapia. Y supongo entonces que si paso junto a ese agente del orden puedo ser grabada. Sí. Y mis preocupaciones de privacidad, tal vez no le he contado a la gente sobre mi enfermedad, sea cual sea. Mi pregunta realmente es, ¿qué nos hace pensar que el legislador tenía la intención de abarcar tanto? El legislador tenía la intención de otorgar el derecho de grabar a las fuerzas del orden. Eso no es siempre así. Grabar a las fuerzas del orden prevalece sobre cualquier derecho de privacidad de un paciente con cáncer? No. ¿Eso es lo que estás diciendo? Los derechos de privacidad de los pacientes con cáncer están contenidos en la publicación, no en la grabación. Hay, si ves el caso Chanco contra ABC, de lo que este tribunal escuchó. Pero, ¿por qué la gente no puede simplemente grabar? Tengo el derecho, según la ley, de conservar la grabación. Así que, aunque no la suba en línea, aún tengo una grabación de ti entrando a la sala. Correcto. Necesitas poder conservar tu grabación de la actividad policial. ¿Por qué no existen leyes federales y estatales? Pensé que sí las sabía. ¿Qué? ¿Por qué no existen leyes federales y estatales? Porque pensé que sí las sabía, que prohibieran esa conducta. Así que, en la medida en que parece que tu argumento es que no, que puedes grabar legalmente, me parece que hay otras leyes que tienen prioridad sobre eso.
Pero relacionado con asuntos de salud, específicamente la HIPAA y otras leyes similares. Así que si hay una cuestión de algún tipo de conflicto de leyes y algún tipo de, por ejemplo, ley de privacidad sanitaria que anularía lo que está sucediendo en un edificio, entonces tienes un conflicto de leyes. Yo no creo que nada en la HIPAA prohíba necesariamente la grabación de pacientes en un hospital, pero sí les otorga un derecho a la privacidad. Y si tu declaración es correcta, que alguien sentado en una sala de diálisis, quimioterapia, en un hospital puede ser grabado. Sí veo que plantea implicaciones bajo la HIPAA, aunque no necesariamente prohíbe la grabación. Puede que no. Puede plantear implicaciones bajo la HIPAA, particularmente si el hospital o los cuidadores están involucrados, porque la HIPAA regula a los cuidadores, no a los individuos. ¿Protege la información del paciente? Tampoco lo es. Y si publicas la identidad de un paciente, eso revela mucho. No puedes estar en un centro de diálisis si no eres paciente. Ese es el punto. Sí, yo creo que las situaciones fácticas se están saliendo un poco de control, porque si vemos las regulaciones reales que citaron para este punto, que son de la Oficina de Salud Mental, es una regulación detallada de varias páginas que limita el uso de teléfonos en áreas de programas y tratamiento. Las habitaciones de los pacientes incluyen áreas accesibles para los pacientes. No dice nada sobre los vestíbulos públicos. Lo que Leonard sostuvo para SUNY Binghamton, como mencionó el juez Troutman, y después para el metro, como mencionó la jueza Halligan. Si un gobierno mantiene un espacio abierto al público las 24 horas del día, no se le permite luego usar la ley sobre entrada ilegal para expulsar a alguien por ejercer un derecho legal o constitucional. Y toda esta cuestión de cuánto pesa la Constitución frente al Estado, bajo el principio de evitación constitucional, uno debe mirar primero la ley estatal, el estatuto estatal, y la ley estatal otorga un derecho. Así que una vez que lo has abierto para todos, como lo has hecho en una comisaría de policía, y por cierto, las comisarías de policía son absolutamente espacios públicos por excelencia, se menciona la expresión espacios públicos a lo largo de todo esto. Parece que hay alguna distinción entre interiores y exteriores. Pero eso es solo si asumes que la comisaría está incluida. Porque dijiste antes que la ley no dice dónde puedes grabar. No, la ley dice que tienes derecho a grabar, pero no dice nada sobre limitar ese derecho a grabar basado en... Eso no podría llevar a resultados absurdos y por eso te estaban haciendo las preguntas hipotéticas. Sí, de hecho creo que la postura de la ciudad lleva a resultados absurdos, porque cuando preguntas cuáles son los otros lugares, cuando la jueza Halligan preguntó sobre el metro, no hay duda de que bajo la regulación de la ciudad podrían bloquearte el acceso al metro. Así que... Según tu definición, el derecho a grabar, mientras haya un oficial de policía, puedes grabar en cualquier lugar. Y dijiste que incluso si hay derechos que te impiden publicar la grabación, si es una grabación mía, tengo que confiar en que no la vas a difundir. No puedo evitar que grabes. No puedes grabar en cualquier lugar. Puedes grabar en un lugar donde ya tienes permitido estar y donde ese derecho no ha sido restringido. Y toda la jurisprudencia posterior a Leonard, nosotros estamos... realmente hablando de la restricción. O sea, eso es lo que está pasando en estos vestíbulos de la policía. El Departamento de Policía de Nueva York tiene una política de que no puedes grabar en sus vestíbulos, ¿verdad? Si estás dispuesto a aceptar una restricción solo porque existe una restricción, entonces aquí no hay ningún recurso. Pero todo eso es posterior a la decisión fundamental de que el espacio está abierto al público. Eso es el qué. Me arrestan por un delito. Me llevan a una sala de interrogatorio para ser interrogado. Tengo derecho a estar ahí. ¿Puedo grabarlo? No, ya estás en un espacio privado, de nuevo como el gobierno. Casa, eso es un espacio público. Son tus derechos de propiedad, ¿verdad? Los derechos de propiedad del gobierno. Te han llevado detrás de una puerta cerrada. Has estado... Las salas de entrevistas son secciones privadas de las comisarías y son lugares. Tú que si tuvieras el derecho de estar ahí podrías tomar... Como cuestión preliminar. Y luego, una vez que los propietarios pueden restringir ese derecho, como ves en Martínez y Reap y los otros casos, si estás interfiriendo con el uso de una propiedad, eso es el derecho consuetudinario de propiedad. ¿Pero por qué sería eso si estuvieras interfiriendo con el uso de la propiedad? Entonces, una de las formas en que interfieres con el uso de la propiedad, si estás grabando tu propio interrogatorio en la sala de interrogatorios, igual que en el caso Hills, que es el caso de la primera enmienda sobre policías grabando sus entrevistas, es que estás interfiriendo con ese proceso. Eso es una cuestión de seguridad. ¿Y qué hay del hecho de que tienes una víctima renuente, que tuviste que hacerlo? La víctima no quiere firmar la denuncia.
La policía finalmente convenció a la víctima de firmar. Entran al vestíbulo público. Entonces, ¿estás diciendo que hay un derecho a grabar a esa víctima? Entonces, porque el vestíbulo es público. El Departamento de Policía declaró en la audiencia de la orden judicial preliminar que tienen espacios privados en las comisarías donde, si alguien solicita privacidad, si necesita tener una interacción privada, pueden llevarlo ahí. Tienen salas separadas. Tienen que solicitarlo antes de entrar a la propiedad de la policía. De lo contrario, están expuestos. Entonces, si el público sabe que una vez que cruzas el umbral de una estación de policía, si estás en el vestíbulo, podrías ser grabado. ¿No podría eso tener un efecto inhibidor en la fiscalía? No más. ¿Y esa es la intención de la legislatura? No más que el efecto inhibidor de, como decía la jueza Rivera, que alguien grabe a las personas entrando y saliendo de la comisaría. Hay muchas maneras de contactar a la policía sin tener que entrar al vestíbulo de la comisaría. No lo sé. Si eso necesariamente es cierto. Cuando entras a la estación de policía y empiezas a interactuar con el personal policial, estás discutiendo temas, revelando información que es mucho menos probable que se exponga simplemente al entrar a la estación. Eso es casi seguro cuando te llevan a una sala privada, ¿verdad? Te acercas a la ventanilla principal y la persona te pregunta, ¿qué quieres hacer aquí? Tú dices, tengo una queja, me gustaría hacerla en privado. Te llevan a una sala privada. Sí, pero ¿qué pasa si antes de llegar a la sala privada, digamos que eres una víctima de violencia doméstica y quieres entrar, acabas de mudarte a una nueva zona porque quieres alejarte de tu agresor y entras a una comisaría de policía porque quieres decirles, miren, estoy aquí y aquí hay una orden de protección de la que deberían estar al tanto? Y mientras entras, alguien está grabando en video y ahora lo suben a internet y ahora su agresor ve dónde está viviendo. Bueno, ese es el mismo problema que ocurriría con solo entrar. Esa persona sería vista entrando. Probablemente esa persona en la ventanilla podría decir que quiere un lugar seguro. Esas son las cosas que pasan. De hecho, la policía de Nueva York tiene salas de admisión especiales para casos de violencia doméstica donde otras personas ni siquiera pueden entrar. Así que sí toman medidas para proteger a ese tipo de personas. Pero la gente tiene privacidad, tiene que pasar por el vestíbulo para llegar ahí. Hay una instalación completamente diferente si llamas. De hecho, hay una diferente si tienes un caso de violencia doméstica o agresión sexual. Tienen salas de admisión diferentes que ni siquiera están en la comisaría. No, no es así, no todos. No en todas las comisarías, pero el NYPD tiene unidades especializadas a las que puedes acudir. Está bien. Pero solo digo que eres una víctima de violencia doméstica. Solo quieres registrar tu orden de protección. Puede que no sepas que hay una sala aparte. Simplemente entras antes de siquiera llegar a ese punto. Sin mencionar que estamos hablando de una ley estatal, y eso aplica no solo al Departamento de Policía de Nueva York, ¿verdad?, sino a todos. Estamos hablando de todo el estado, ¿no? Bueno, esto se trata de espacios que están abiertos al público las 24 horas. Al día, a instalaciones en todo el estado, no solo en la ciudad de Nueva York. Aplicaría a lugares de acceso público propiedad del gobierno estatal. Déjame preguntarte esto. Hay una ley sobre grabaciones en las salas de los tribunales. Si un oficial de policía está testificando ahora con este derecho a grabar, tienes el derecho de entrar a la sala del tribunal de todos modos y empezar a grabar el testimonio solo porque es un oficial de policía. Esto no está tan abierto al público como una comisaría de policía. Este es un espacio altamente regulado. Se regula quién vaya a hablar y en qué orden. No puedo traer un sándwich aquí. Pasé por un detector de metales. Este es un espacio altamente regulado. ¿Pero tienes derecho a estar aquí? Aquí es un espacio público, es la casa del público. Así que esto llega al punto de las regulaciones, porque el otro tema aquí es que todas estas regulaciones, las regulaciones de la sala del tribunal, la regulación de la OMH, todas pasan por procesos regulatorios exhaustivos y revisados. Y esta regla en sí se creó 24 horas después de un solo incidente vergonzoso cuando el Departamento de Policía de Nueva York llamó a la prensa, puso un montón de letreros y dijo, a partir de hoy ya no pueden grabar en los vestíbulos de las comisarías. Eso es una violación de la ley. Eso no informa el análisis legal sobre si la ley cubre o no ese espacio en particular. Así que si podemos regresar a la intención legislativa, lo que motiva la promulgación de esta ley parece estar relacionado con incidentes en las calles públicas, en actividades al aire libre, no con lo que sucede en el vestíbulo de una comisaría de policía. Creo que el vestíbulo de una comisaría de policía es tan público como el espacio al aire libre. Es un lugar donde el público puede entrar. Pero ¿hubo problemas relacionados con la comisaría que la legislatura estaba debatiendo y le preocupaban cuando aprobaron estas leyes? Entonces, Donovan Richards, quien fue el promotor del proyecto de ley, de hecho dijo en el New York Times 2 años antes que sí, estaba al tanto de la regla del vestíbulo de la comisaría. Y sí, dijo que la ley la iba a revocar. Dijo que iba a eliminar la doble categoría. ¿Puedo encontrar un estándar aparte de en un artículo del New York Times? No lo dijo en la historia legislativa. ¿No ves que la gente escuche?
Sí lo haría, Porque no enumeras cada espacio público que quieres decir cuando no. pero es crucial porque ahí es donde la policía está durante parte del día. Uno pensaría que estaría incluido. Creo que la legislatura pensó que era tan obvio que si dices que vamos a grabar en público, entonces esto es público. Este es un espacio muy público donde ves actividad policial, ves mala conducta policial y ves precisamente las cosas que la ley intenta prevenir. Y sé que la jueza Halligan tenía una pregunta. Sí, me gustaría volver a esta pregunta de capa porque creo que resuelve algunas de las dudas que hemos tenido. Si hay algún tipo de restricción o algún tipo de limitación que este tribunal vea en la ley del derecho a grabar en cuanto a estos espacios, entonces lo correcto sería decir, en el marco de la cuestión certificada, la cuestión es, ¿tienen derecho a grabar a pesar de la regla del NYPD? La regla del NYPD es inválida conforme a capa. Esta es la segunda vez en 2 días que este tribunal escucha una regla que el NYPD promulgó y que afecta a los miembros del público simplemente porque en la guía de patrullaje la regla de esposar de ayer también se incluyó en la guía de patrullaje. Y esa es una regla obligatoria. Y esta regla está incluida en la guía de patrullaje. El NYPD ha estado evitando el proceso de redactar reglas. Está bien, pero tenemos una cuestión certificada ridícula ante nosotras. Sobre esta regla en particular, sí. Así que vamos a centrarnos en eso. Entonces, si esta regla no es válida y tienes preguntas sobre cuál es el alcance que prevé la ley, puedes orientar al NYPD sobre cuál es el alcance de la ley. Quizá pienso, por ejemplo, que podrían limitar las grabaciones secretas. Ciertamente, no te pueden negar el derecho a grabar diciendo que no puedes. No sé si nos corresponde estar supervisando cada detalle de lo que hace el Departamento de Policía en sus vestíbulos. Es solo una pregunta sobre esta cuestión certificada en particular para nosotros y si bajo estas leyes un particular puede entrar a la comisaría de policía y empezar a grabar. Absolutamente creemos que sí pueden. Y en la medida en que pueda haber alguna limitación que se le pueda imponer, ellos no la han puesto. No lo han hecho todavía. Aunque es ambiguo, uno revisaría la historia legislativa y sería, como dijiste, obvio que este es uno de esos espacios. La legislación está cubierta por el estatuto y, sin embargo, no puedes señalar ningún lugar en la historia legislativa que mencione el vestíbulo de la comisaría. No menciona ningún lugar específico, menciona espacios públicos una y otra vez y menciona quitarle el control del NYPD. Y el patrocinador dijo que lo estamos manteniendo al mayor grado posible siempre y cuando no investigues. ¿Interferiste? ¿Por qué es necesario aprobar una ley en este momento? La ley se aprobó después de los abusos policiales generalizados en las protestas por George Floyd. Ese tipo de abuso ocurre en espacios. Las protestas ocurrieron afuera. Hubo testimonios de personas arrestadas en andenes del metro por grabar a la policía. Según el análisis de la ciudad, los andenes del metro no son diferentes a las comisarías de policía. Y eso está bajo cuestiones de la ley de propiedad. Eso es lo que pagas para tener acceso al andén del metro, ¿verdad? ¿Qué pagas para tener acceso al andén del metro? En ese sentido, son aún más limitados. Así que la propiedad se usa de manera aún más restrictiva ahí. Central Park está cerrado por la noche. Entonces, ¿puedes grabar si estás entrando sin autorización en Central Park por la noche? Ya puedes ser arrestado por entrar sin autorización. El derecho a grabar es algo separado, y aparte de estas otras preocupaciones. Sí. Es propiedad de la ciudad en un sentido muy amplio, pero los derechos de propiedad pública son más limitados que los privados. Muchas gracias. En la presentación de mi colega, él dijo que, bajo su interpretación del derecho a grabar actos, una persona dentro de un hospital buscando tratamiento de diálisis o tratamiento contra el cáncer, si están acompañados o quizás incluso cerca de un oficial de policía, podrían potencialmente arriesgar que esos intereses de privacidad se vean comprometidos. Surge un problema similar en las propias comisarías de policía. Hablamos un poco sobre una persona que entra arrestada para ser interrogada. Una persona podría ser escoltada a un área no pública de una comisaría para dar una declaración voluntaria o para hacer una identificación en una rueda de reconocimiento. Y el único argumento que escuché de mis colegas de la contraparte, explicándolo lo mejor que puedo, es que hay algún texto. Distinción relevante a efectos de la ley entre el área frente a una puerta cerrada y detrás de una puerta cerrada. Abogado, todas estas son preocupaciones muy reales que ha escuchado expresar a varios de mis colegas. ¿Cómo leeríamos esta ley para llegar a una regla integral que sea consistente con lo que creemos que el legislador pretendía para abordar esas preocupaciones? Usted dice que el legislador no tuvo la intención clara y específica de anular las restricciones de propiedad.
Es decir, y eso no es una prueba de privacidad ni una prueba de política. Es una prueba doctrinal, pero creo que ayuda a llegar a los resultados con los que el tribunal se sentiría cómodo en la mayoría de estos casos. Pero no hay nada en las leyes que respalde eso. ¿Tienes algo más? Hay referencias a la primera enmienda a lo largo de la historia legislativa. Y sí, la primera enmienda es flexible. Sabemos en litigios constitucionales que puede haber dudas sobre lo que está cubierto o no. Creo que sería menos confuso de lo que pensaba. He escuchado sobre lo que motivó la aprobación en este momento en particular. Le pido disculpas. ¿Puede ser lo que motivó la aprobación, la promulgación en este momento específico de nuestra historia? Absolutamente. En otras palabras, podemos preguntar cuál es el problema que la ley intentaba resolver y si es así, quizá ese sea el alcance. Entonces, ¿cuál es creo que su adversario sugiere que el objetivo era abarcar de manera muy amplia lo que estaría sujeto a grabación. ¿Cuál es su opinión sobre el alcance del problema público al que respondía la legislatura? La legislatura estaba respondiendo a lo que percibía como violaciones generalizadas del derecho a grabar protegido por la primera enmienda, tal como se había reconocido ¿Dónde exactamente? ¿En qué lugar, en qué tipo de lugares? ¿Es en algún lugar que no sean las calles públicas o los espacios públicos exteriores? Podría ser en la propia casa de una persona. ¿Cree que la legislatura estaba preocupada cuando aprobó este estatuto por la actividad policial, por grabar la actividad policial en la casa de una persona? Sí, la legislatura hizo referencia, como dije, al incidente de Rodney King, que fue grabado desde la casa de una persona. Eso es grabar desde, no es grabar dentro, no es grabar dentro. Y está grabando algo externo. Sí, eso pasó en una carretera, sí lo es. Pero el punto es, tal vez no lo estoy entendiendo. Déjeme intentar hacer la pregunta más claramente. ¿Es su opinión que la legislatura estaba preocupada por grabar actividades cuando esas actividades ocurren dentro de un lugar, en lugar de afuera en un espacio público? No sobre dónde estaba la persona que estaba grabando. Creo que no tenemos una indicación clara. Definitivamente no era su principal preocupación. Podría ser compatible con eso, pero no creo que tengamos ninguna. Veo que mi luz está encendida, si pudiera terminar mi oración. Sí. No creo que tengamos ninguna indicación de que la legislatura haya tenido la intención de que el derecho sea tan amplio como para cubrir los tipos de supuestos de las que hemos estado hablando hoy. Gracias. Vamos a tomar un breve descanso antes del siguiente caso. Solo quería conocer tu reacción, Andrew. Has estado llevando este caso, has estado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en el Tribunal de Distrito y ahora en la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo fue para ti? Bueno, es una gran corte, es un panel de jueces muy reflexivos, tuvieron preguntas difíciles para ambas partes, tienen interés y hay mucho conocimiento entre los jueces. Creo que nos fue muy bien. Pudimos explicarles la importancia de poder grabar en estos espacios públicos y enfatizar que son espacios públicos. Estos son espacios donde personas han sido arrestadas ilegalmente, personas han sido golpeadas y donde un oficial de policía, Colin McFadder, fue acusado recientemente debido a un video en el que se le ve atacando a alguien en una comisaría de la NYPD. Así que me alegra representar a Long Island Audit en nombre de Tino Justice ProDef junto con mi coabogada Namrata Somayajula y espero con interés escuchar la decisión de la Corte en un par de meses. Gracias, Andrew. Andrew, realmente aprecio todo lo que has hecho. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bueno.